¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto tenerte aquí nuevamente. Estamos con la intención de poder dialogar y platicar contigo de temas que en lo particular a mí me parecen bastante interesantes. Espero que así resulten para ti. Como ya viste anteriormente, te he comentado que estos temas que estoy tratando con respecto a esta pandemia, de la cual no voy a mencionar su nombre, porque ya te expliqué en vídeos anteriores que lo que se pretende es que estos vídeos sirvan a futuro con el mismo propósito, aunque no haciendo hincapié principalmente a esta pandemia que está afectando actualmente nuestra vida personal y afectando de manera mundial. Por esta misma razón, tú ya sabes a qué me refiero cuando hablo acerca de una pandemia, y no necesariamente de esta, también pudiéramos enfocarnos a otro tipo, diferentes enfermedades que a lo largo de nuestra vida también se han presentado, de las cuales también nos han preocupado, nos han angustiado y nos ha acarreado un sinfín de preocupación, lo cual a la larga no hace más que producir un exceso de ansiedad, de angustia y depresión y estrés. Los temas anteriores que consideramos en estos vídeos, si bien recuerdas, el primero, el título de este fue: la ansiedad es una emoción normal hecha para protegernos. O dicho de otro modo, la ansiedad es una emoción normal creada para protegernos. Si bien recuerdas, te comenté que esta cumple tres propósitos particularmente muy interesantes, que uno, y en tu caso, debes de tomar en cuenta. La ansiedad está hecha para protegerte, para alertarte y para cuidarte. Y más que verla como un enemigo, vela u obsérvala como una forma de ayudarte a enfrentar la vida, porque esta puede colaborar contigo, puede cooperar contigo, si bien tú puedes controlar tus emociones. El segundo video consideramos con respecto a otro tema también interesante, que fue: evita permitir que la fatalidad y el pesimismo se apoderen de tu vida. Esperemos que esta información haya sido de interés, haya sido benéfica para ti, y después de ser interesante, te haya ayudado particularmente al llevarla a cabo, si tú lo consideraste propio hacerlo. Pues hoy vamos a ver un tema también muy interesante. Es la secuencia de esta serie de vídeos que te comenté, que voy a estar hablando, con respecto a esta pandemia que está afectando a nivel mundial, de manera individual en tu caso o en mi caso personal. Y el tema de este vídeo ahora tiene que ver con este concepto particular. Elimina el síndrome del soldado tomando el control de tus pensamientos. Te lo vuelvo a repetir. Elimina el síndrome del soldado tomando el control de tus pensamientos. A lo largo del desarrollo de este vídeo, de esta información, te vas a dar cuenta a qué me refiero. Bueno, ya hemos hablado mucho acerca de esto, pero la razón por hablar continuamente de ello no hace más que para comprender a cabalidad cómo esto nos está afectando de manera emocional, y después de ello de manera física, y de manera que afecta nuestro estado de salud. Por lo tanto, cuando nosotros damos lugar a caer o a sucumbir en ese exceso de preocupación, en ese exceso de ansiedad, te das cuenta que nos encontramos en una situación en la que ya no somos capaces de enfrentar nuestra vida personal. Ya no somos capaces de llevar una vida normal con respecto a la gente que nos rodea, nuestra familia, nuestros compañeros incluso de trabajo o de escuela, con la gente que nos rodeamos, incluyendo los vecinos, porque tendemos comúnmente a aislarnos de manera egoísta para evitar todo contacto con terceros, considerando que esto nos va a ayudar a sentirnos mejor. Sin embargo, tú estás consciente que más que bien te afecta de manera emocional, sentimental, y lo cual puede producir a la larga demasiada nostalgia. Por ello, cuando sucumbimos a esa ansiedad, que nos dejamos caer profundamente como si de este hoyo se tratara, o de un hoyo se tratara, esto va a dar lugar a que no podamos enfrentar los desafíos que la vida día con día nos presenta en nuestro vivir diario. Y tú lo has visto, tú lo has experimentado, cuán difícil se te ha dado
para no llevar a cabo las actividades que cotidianamente habías llevado ya por mucho tiempo como un hábito de vida, y sin embargo ahora, debido a este aislamiento, nos ha afectado en gran manera que ya no podemos cumplir con esos requisitos que para en el día anterior o en el pasado eran tan comunes y fáciles de realizar. Quiere decir entonces que llega un momento en que nos bloqueamos completamente. Difícilmente podemos funcionar, difícilmente podemos incluso salir a flote de las exigencias de cada día. ¿Y cómo te lo puedo ilustrar? Tú bien lo vas a comprender. Por ejemplo, ha habido ocasiones, por ejemplo, cuando tu PC, llámese tu laptop, llámese tu tablet, llámese tu PC de escritorio, cuando esta llegas a consumir una gran cantidad de memoria RAM, una gran cantidad de espacio en el disco duro, o lo que es peor, cuando esta llega a infectarse, por decirlo así, de tantos virus que dentro de lo que puede almacenarse por andar viajando o andar investigando tanta información por vía internet, ¿cuántos virus no logra esto extraer a nuestro PC? Y a la larga, con el pasar de los días, empezamos a tener problemas con esta para poder laborar o trabajar con ella. ¿Qué puede pasar? Empieza a mal funcionar el software que tú has descargado, diferentes programas se empiezan a alentar y lamentablemente a veces nos llenamos de impaciencia porque esto no puede trabajar tal como en el pasado estaba laborando. ¿Debido a qué? Al exceso de gran cantidad, llámese, que hemos ocupado en el disco duro con respecto a llenarla de tanta información, o a sobrecargarla exigiendo demasiada capacidad en cuanto a memoria RAM se refiere, y quizás no tengamos la adecuada para poder desempeñar la función que tú estás en este momento requiriendo, necesitando. O lo que es peor, te decía, cuando ésta consume o absorbe, por decirlo así, por navegar tanto en internet, una gran cantidad de virus. Se bloquea, se alenta y no tenemos más que, en muchos casos, llámese reiniciarla, llámese eliminar programas, o en el peor de los casos formatearla e instalarle el nuevo sistema operativo y la paquetería de Office y todos los programas que tú requieres para seguir laborando. ¿Por qué? Simplemente porque se bloqueó, simplemente porque ya no pudo funcionar al 100 para seguir desempeñando su labor. Del mismo modo, tú eres semejante a una computadora. Tu cerebro precisamente es muy por encima, al 100% superior o al 1000% superior a cualquier computadora que actualmente existe en el planeta. Pero también llega a bloquearse por el hecho de no controlar nuestras emociones, y a la larga no va a ser más que perjudicar nuestra manera de desarrollarnos o desempeñar nuestra vida cotidiana. Llámese laboral, llámese familiar, llámese conyugal, llámese a nivel social, a nivel escolar, en el ramo que tú desees o en el ramo que tú pretendas encajarlo, te puede afectar si es que no has aprendido a controlar tus emociones. Por ello, cuando hablamos acerca de esta pandemia, podemos darnos cuenta que seguramente y muy convencidos estamos que ha cambiado nuestra manera de vivir. La manera en que tú estabas acostumbrado a desarrollarte día con día, llámese por tu actividad escolar, tu actividad seglar, tu actividad personal o tu actividad familiar o conyugal. Todo esto, este cambio que se dio al 100% bruscamente, nos ha afectado de manera muy personal a cada uno de nosotros. No ha hecho más que transformar nuestras vidas y no hemos hecho más que intentar adaptarnos a esos cambios drásticos, que esta situación se ha prolongado ya por tantos meses. Por esta misma razón, esas rutinas que tú tenías y que ahora han sido alteradas por estos cambios drásticos, lógicamente ha afectado tu modo de vida. Y no tan solo ello, también hablemos de las presiones económicas, que esto ha dado lugar a que mucha gente se quede desempleada, haya sido despedida injustamente muchas veces. Sin embargo, las empresas no tenían forma de pagar porque no había ventas,
no hay forma de exportar sus productos, no hay forma de obtener ingresos para poder pagar a sus empleados. Lógicamente, si tú eres uno de ellos afectados, tú sabes a qué me refiero y de qué forma te ha afectado de manera muy personal. Por esta razón, este aislamiento social no ha hecho más que perjudicar tu estado emocional, tu estado mental, tu estado emocional. Esto aunado, lógicamente, como trabajan de manera unificada, uno con otro, al afectar uno, afectas al otro. Y en combinación con la afección de los dos, lógicamente, afectan tu desempeño personal, tu estado emocional. ¿Cómo te sientes? Seguramente no tan propiamente, porque por alguna razón estás indagando esta información y de lo cual yo te agradezco. Es excelente que estés retroalimentando y buscando formas de salir frente a esta situación que no solo a ti de manera particular te ha afectado, sino a miles y a millones de personas en todo el mundo. Ahora, ¿por qué esto nos ha afectado en gran manera? Porque cuando hablamos de esta pandemia y de la forma en cómo ha afectado a muchas personas, y lamentablemente muchos han perdido la vida debido a esta gravedad, es debido a que entramos en un pavor, en un temor mórbido sobre o con respecto a esta situación. Te lo dije en vídeos anteriores, no con ello quiero decir que no existe el problema, que no sea grave, no estoy diciendo ello. Lo único que estoy diciendo, como ya lo dije en el primer vídeo con respecto a esta temática, que a veces, si ya de por sí este problema, esta pandemia es tan grave, y aunado con los pensamientos, la falta de control que no tenemos sobre nuestras ideas, nuestros pensamientos, que estamos maquinando, manipulando nuestra mente a tal grado que colocamos y ponemos y ponemos y colocamos, no hace más que llenarlo de tanta frustración, lo cual no va a hacer más que producir tanto estrés o exceso de ansiedad o preocupación en ti. ¿Pero por qué? Sencillamente porque no hemos sabido, no hemos aprendido a controlar o de manera equilibrada ver este asunto de manera muy propia. ¿Por qué razón? Porque estamos temiendo a este enemigo invisible que está viajando por el viento y que, según se comenta, que después de un proceso de algunos días logra salir a flote las secuelas o las consecuencias de este padecer. Y es cuando empieza la gravedad del problema. Y dado que estamos en un temor mórbido, porque no sabemos controlar nuestros pensamientos, nuestras emociones, lógicamente este enemigo invisible y que pudiera ser en alguno de los casos mortal y que ataca por el aire que respiramos, lógicamente hasta miedo da salir a la intemperie. Miedo da salir, tomar el medio de transporte o lo que es aquí en México, el metro, cualquier medio de transporte, llámese un bus, una micro, una combi, un taxi. ¿Por qué? Porque tememos a este enemigo invisible que ataca por el aire. Que si bien esto es un problema, y si bien no sabemos verlo de manera muy propia y justa, y de manera equilibrada, lógicamente esto se va a volver un problema mucho mayor. Y como te decía anteriormente, puede ser que esto no te esté matando mucho más de lo que puede lograr tu pensamiento o tu mente por la falta de control de tus ideas y de tus emociones. Si ya de por sí esto es un problema, aunado con tu exceso de preocupación o ideas, o tu temor mórbido que tienes sobre esto, no haces más que incrementar el problema, volviéndolo mucho más grave de lo que realmente es. Entonces debemos aprender tú y yo a controlar nuestro estado mental, nuestro estado emocional, porque de otro modo nos vamos a seguir perjudicando. Por ello, ¿cuánto o a qué grado es ese temor mórbido que tenemos? A tal grado de no ya visitar frecuentemente a los amigos, a las familias, a mucha gente con la cual solíamos reunirnos comúnmente en nuestro vivir diario. Es cierto, tenemos que cuidarnos, tenemos que evitar todo contacto extremo, pero si bien tú, desde tu propio hogar que te mantienes, controlas esos pensamientos, controlas tus emociones,
lo ves de una manera justa y equilibrada, lógicamente, esto, aun siendo grave, aun siendo un problema en el cual tenemos que pensar, pero aunado con un buen método de conocimiento, un buen método sano de pensar y manejar nuestras ideas o nuestros pensamientos, aunado esto con nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso, vamos a trabajar a favor para ayudar, en este caso, a nuestro cuerpo físico en caso de ser víctimas de este problema que existe actualmente en el mundo. Entonces, manejado desde aquí, de una manera sana y propia, vas a ayudar a contrarrestar, a minimizar, debido a que gozas de un buen sistema biológico, orgánico, un buen sistema inmunológico para trabajar a favor tuyo y no en contra. Los pensamientos tienen mucho poder. Los pensamientos son tan fuertes que pueden incluso minimizar y contrarrestar y hasta eliminar muchas de las enfermedades existentes de las cuales nosotros nos hemos provocado debido a nuestra falta de control de aquí o de aquí. No quiero decir que todas las enfermedades puedan ser curadas por una mente sana. Lo que quiero decir es que si bien hay enfermedades que no son tan graves o mortales, bien manejado desde aquí, tienes como garantía desarrollar un buen sistema inmunológico que pueda incluso ayudarte a mejorar tu calidad de vida, por mejorar tu propia salud. Pues bien, entonces, ¿qué es lo que está produciendo este exceso de preocupación sobre este problema que existe actualmente en el mundo? Pues esta pandemia. Bueno, no hace más que presentar o dar lugar a originar mayor exceso de estrés, ansiedad, miedo, tristeza y soledad. Este aislamiento no ha hecho más que provocar ese exceso de soledad, lo cual produce nostalgia, lo cual produce depresión y lo cual da lugar a que mucha gente esté pensando hasta suicidarse por esos pensamientos constantes, esos pensamientos suicidas que aquí está retroalimentando y ver todo esto como una realidad. Como una realidad a veces que puede darse el caso que pudiéramos ser afectados, pero ¿qué hay si no? He visto, por ejemplo, mucha gente con la que tengo yo contacto. Muchos dicen, oigan, tengo estos síntomas, me siento así, me duele acá, me siento acá, me duele allá. ¿Será esto que me he contagiado? ¿Será que voy a morir? Y puede ser que sea una simple gripe, puede ser que sea un simple resfriado, un simple malestar aquí en la garganta, pero que no va más. Pero este exceso de preocupación es cierto, no quiero decir que no nos importe este problema. Lo que quiero decir es que no nos concentremos tanto a tal grado que esa enajenación no esté haciendo más que retroalimentar de manera malsana, de manera muy poco propia aquí, a tal grado que lo lleguemos a convertir de una forma mucho más grave de lo que es. Por esta razón, vivimos en un miedo constante, como te he comentado. Vivimos completamente como si dice en algunos casos, ¿no? Como los veteranos de Vietnam, como los veteranos de la guerra de Irak. Con ese temor constante, con esa lucha constante por sobrevivir cuando se sienten frente al peligro. Imagínate este tipo de personas que ha tenido que ser enviada a luchar por su propia nación para defender a su nación. Lo que tienen que experimentar, lo que vivieron, lo que hicieron por mantenerse en pie y conservarse en vida, y aún si se conservan, en qué condiciones. Regresar a sus propios hogares, piensa tú la manera en cómo estos viven. Estos veteranos de Vietnam o estos veteranos de la guerra de Irak viven en constante miedo, preocupación, ansiedad o estrés, debido a esa experiencia que no ha sido nada buena, y como resultado los trastornos emocionales se hacen presentes. Y así estamos nosotros actualmente viviendo debido a nuestra falta de control por nuestras emociones. Con toda razón, esos veteranos de Irak o esos veteranos de Vietnam, por ejemplo,
con toda razón tienen para vivir de ese modo. Y probablemente tú también tengas tus razones. Pero ¿y si estas no son tan fuertes? ¿Y si simplemente solo es producto de lo que tú crees o piensas o imaginas? O a lo mejor, si es algo muy simple, tú lo agravas de tal modo que lo haces realmente un problema cuando simplemente en un asunto en que podríamos pensar, pero no convertirlo en un problema de esta índole. Pero aun si tuvieras una razón, debes de aprender, debemos todos en general, a no vivir en constante excitación, porque esto está dañando tu mente. Tu mente está manipulando de tal modo que está afectando tus emociones. Y cuando estamos en una situación así como estos veteranos de Vietnam, estos veteranos de Irak, estamos como ellos luchando día con día por sobrevivir el mayor tiempo posible. Pero esto produce ansiedad, esto produce preocupación, produce temor. Y si esta situación la estamos viviendo o experimentando en este momento, lógicamente tú y yo necesitaríamos apoyo clínico, ayuda inmediata. De otro modo, pudiera afectarnos a tal grado que estos pensamientos suicidas se den lugar a culminar del modo que no esperamos. Sin embargo, por esta misma razón, la manera de sentirnos ansiosos, la manera de sentirnos desesperados, no va a ser más que empezar a creer que el terminar con nuestra vida puede ser la única solución. Y si estás pensando en ello, como muchos ya lo han considerado como una posibilidad, requieres ayuda inmediata. No es normal tener pensamientos suicidas. No es normal. Y si tú lo has retroalimentado día con día, y si muchos no se han atrevido por el temor, o si muchos por el dolor que van a dejar con sus seres queridos, dicen yo me he detenido. Muchos otros incluso cuestionan a otros y preguntándoles, ¿no? ¿Cómo con la gente que yo tengo contacto y con la que me comunico regularmente, a veces escriben también en sus páginas de esta índole, de esta temática, y preguntan, sugiéranme alguna forma de acabar con mi vida, pero que no parezca suicidio. Imagínate la manera en cómo ellos tratan de cuestionar y buscar una solución más propia, que no parezca un suicidio, sino algo tan normal, que no los encuentren culpables respecto a las decisiones que han tomado. Entonces, si en tu caso has pensado en terminar con tu vida, esto quiere decir que ya estamos en una situación semejante a, en este caso, los veteranos de Vietnam o los veteranos de Irak, que entran en un estado de síndrome del soldado. ¿A qué nos referimos con esto? Al trastorno de estrés postraumático que muchos de estos soldados tienen después de regresar de sus misiones internacionales, que son enviados de un lugar para otro para defender a su nación, o simplemente no defender, simplemente para vencer y acaparar lo que la otra nación desea conquistar u obtener. Entonces, este síndrome del soldado no hace más que causar un trastorno de estrés postraumático que puede durar, te comentaba en el video anterior, desde meses o hasta años. Y si bien no se recibe la ayuda apropiada en el momento adecuado, lógicamente esto puede terminar, en el peor de los casos, en la muerte, por llevar a cabo esa actividad de suicidio, por los pensamientos retroalimentados aquí constantes para terminar con su vida. ¿Qué produce el trastorno de estrés postraumático? Tú ya lo sabes, tú lo estás viviendo, o seguramente lo viviste a mayor grado antes, no lo sé actualmente cómo lo estés enfrentando, pero tú sabes lo que es el estrés postraumático. Pero te decía hace un momento, si realmente no hay una gravedad de la cual preocuparnos, simplemente estamos maquinando aquí. Con toda razón te decía estos que regresan de guerras que han tenido que enfrentar y se esforzaron por conservar su vida. Seguramente hay mucha razón para ellos en el comprender o entender por qué se sienten
o se encuentran en esta situación. Pero si lo tuyo y lo mío no es tan grave, simplemente estamos exagerando. ¿No crees que deberíamos trabajar en ello? Y si no es exagerado y hay mucha razón para sentirte así, de cualquier modo, tenemos que aprender a controlar esto y esto. No hay vuelta de hoja, no hay otra forma de enfrentarlo. Te lo dije antes, la ayuda médica, la ayuda terapéutica, psicológica, psiquiátrica están haciendo su papel. Estos talleres probablemente también espero estén funcionando en ti, pero no existe nada mágico. Simplemente la responsabilidad, el mayor poder para hacerle frente a esta situación recae en ti. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues lo primero que tendríamos que hacer es dar lugar a esforzarnos, porque los susurros, que en este caso, por ejemplo, los veteranos militares dicen que los susurros son sus propios demonios internos que retroalimentan esos pensamientos suicidas. Si los veteranos militares dicen que cuando estos susurros de sus propios demonios se apoderan de su mente, por decirlo así, para retroalimentar eso negativo, eso que les causa temor, eso que les causa un exceso de preocupación, eso que les causa demasiada ansiedad, cuando esos susurros de sus propios demonios empiezan a apoderarse de su mente, es cuando entonces ellos empiezan a ver la posibilidad de incluso terminar con su propia vida. Porque para ellos, muchos dicen, ya no es vida. Vivir bajo temor, bajo esas circunstancias. Entonces, si estos veteranos militares consideran que esos o sus propios demonios, que son los susurros que retroalimentan sus propias ideas suicidas, si permiten que estos se apoderen de ellos o de su mente, no va a dar lugar más que a culminar en algo catastrófico, terminar con su propia vida. Y esto pudiera ser el caso que tú y yo estemos permitiendo la retroalimentación de esos susurros de, por decirlo así, utilizó aquí la expresión, esos susurros de sus propios demonios o de los propios demonios que permitimos. Estoy hablando simbólicamente, no que así sea. Estoy hablando cuando utilizo esta expresión de demonios, sino esos enemigos, esas ideas malsanas, estas cuestiones que estamos aquí manipulando constantemente no hacen más que susurrar en tu interior, porque tú los estás manipulando. Tú y yo los estamos manipulando de tal modo que se empiezan a hacer cargo de nuestra capacidad mental. Y lo cual va a dar lugar a que en ese momento empiecemos nosotros aquí a escribir ciertas historias de lo que creemos, de lo que pensamos, de lo que imaginamos. Y empezamos a escribir y a reescribir y a reescribir, haciendo una película en primera parte, segunda y tercera parte, en tercera dimensión incluso. Imagínate. Por esta misma razón, no es de extrañar que el hecho de sobrecargarnos de ese tipo de pensamientos, de los cuales a veces no son tan reales, simplemente los estamos imaginando, esto nos da lugar a pensar que ya no pertenecemos a este mundo, que ya no merecemos incluso estar con los nuestros, que somos una carga, que no nos aman, que no se interesan en nosotros. ¿Debido a qué? Esos susurros, esos pensamientos malsanos, se están apoderando de tu mente. Y lo cual va a dar lugar a que empieces a creer que nadie te ama, que nadie te quiere, que nadie muestra interés particular en ti, que nadie incluso es digno de merecerte, o que tú no eres digno de merecer a nadie. Entonces, por esta misma razón, si esta situación se está volviendo una forma de vida, que día con día se presenta en ti esos pensamientos malsanos, esos pensamientos suicidas, si estamos teniendo el síndrome del soldado, debido al síndrome, como te decía aquí, de estrés postraumático, si se está apoderando de nuestra vida, eso significa que requieres ayuda inmediata. Y si bien ya la estás recibiendo y sientes que esto no está teniendo el efecto adecuado, ¿no crees
que probablemente dependa mucho de tu esfuerzo personal para lograrlo. Un medicamento cumple su función, cumple su parte. Pero por ejemplo, un medicamento tiene un proceso de tiempo, de horas, para resultar benéfico en tu estado de salud. Pasado un tiempo, una temporada, pasando unas horas, terminando la dosis, lógicamente se pierde control de este medicamento sobre ti. Entonces, aunque esto cumple una función, también tienes que colaborar, tienes que cooperar para tener una mejor función de la ayuda que tú estás recibiendo. Llámese médica, psiquiátrica, psicológica o talleres de este tipo, te corresponde a ti. Principalmente tú eres el fundamento, la piedra angular de todo lo que deseas. No hay vuelta de hoja. Los demás harán su parte, pero la mayor la deberás hacer tú. Y puede parecer a veces injusto, pero se requiere demasiado esfuerzo. Mucho esfuerzo para que te esfuerces por tomar control de tus pensamientos. Yo sé que no es sencillo, nada fácil, pero no es imposible. Hay mucha gente, entiendo que de acuerdo a la gravedad del problema, de sus vivencias, de los traumas, de las experiencias que hemos vivido, lo que puede dar lugar a un mayor grado o menor de ese exceso de preocupación o ansiedad o nostalgia, o la causa de nuestro estrés postraumático. Yo sé que hay situaciones más severas y otras que no lo son. Pero si en el caso de que no sean tan severas y que tú puedas tener bajo tu control esos pensamientos, ¿no crees que debería ser entonces que te pongas y nos pongamos a trabajar en ello? De otro modo, ni tú ni yo vamos a lograr nada. Así puedes tomarte la gran cantidad de medicamentos, acabarte la farmacia completa, gastar todo tu dinero con diferente tipo de ayuda psicológica o psiquiátrica o atención médica en instituciones sociales. Pero si tú no colaboras, no te esfuerzas a sudar con sangre, difícilmente se podrá lograr algo, ni siquiera un poco. Entonces, por ello siempre te voy a exhortar. Nada sencillo, seguramente. Luchar contra corriente cuesta, pero el mayor logro te va a dar lugar, entre más difícil sea el problema y te des lugar a vencerlo, mayor será la gloria para el vencedor. Y sé que tú tienes esa actitud para lograrlo. Solo depende trabajar con mucho esfuerzo, trabajar contra corriente. Pero yo toma el control de tus emociones. ¿Cómo podrías hacerlo? Mira, podrías tomar tú, no sé, un cuaderno, una hoja de papel. Imagínate esta. Que esto tú lo pudieras dividir en dos, ¿no? En dos. Pudieras escribir aquí sobre las cosas que no tienes control. Y por este lado sobre las cosas que sí tienes el control. Y después de que hayas determinado lo que no tienes bajo control y lo que sí puedes tener bajo control, después de que determines esta sección de este lado, entonces tú te vas a enfocar completamente en trabajar sobre esto y formarte un programa de cómo llevar a cabo estas actividades que sí tienes o están bajo tu control y concentrarte en estas al 100% y no en estas. Pero debes hacer un autoexamen personal de las cosas que no puedes cambiar por el momento, pero de lo que sí puedes, concentrarte en esto. La vida se te va a hacer mucho más fácil. Por ello, tienes que tomar un plan de acción que te permita avanzar con estas cosas sobre las que sí tienes control, no sobre estas que no tienes por el momento ningún control. ¿Cómo ves? ¿Podrías hacer algo semejante? ¿Podrías darte esa posibilidad de tomarte el tiempo para ello? Te voy a leer un principio que se encuentra aquí en nuestro libro de oro. Ya me había tardado para no leerlo, pero este se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 4, 16. Fíjate lo que dice. Por lo tanto, no nos rendimos, más bien, aunque el hombre que somos exteriormente se vaya desgastando, ciertamente el hombre que somos interiormente va renovándose de día en día. Este principio, como te lo he dicho en otros vídeos, el contexto en el que se escribió o para lo que se quiso
exhortar o ayudar, probablemente el contexto sea muy diferente como yo quiero aplicártelo a ti. Pero no nos hace ningún daño el retomar ese principio de un modo apropiado. Cuando, por ejemplo, este escritor dice, probablemente dice, no nos rendimos, aunque el hombre que somos exteriormente se vaya desgastando de manera física. Tú y yo nos estamos desgastando, estamos envejeciendo seguramente, o simplemente de jóvenes estamos pasando a ser adultos, o de adultos ya personas de la tercera edad posteriormente. Pero dice aquí él, no nos rendimos. Y aunque este cuerpo físico, el hombre que somos exteriormente, se vaya desgastando, ciertamente el hombre que somos interiormente va renovándose de día en día. Este escritor lo que quiere decirte que es muy fácil que el cuerpo físico exterior se vaya desgastando. Pero cuando controlamos nuestras emociones, nuestros pensamientos, y nuestras emociones, nuestra manera de sentir las cosas, este ser humano que somos interiormente se puede ir renovando, pese a que tú te encuentres siendo una persona adulta o envejecida, o una persona enferma, porque el control de tus emociones no hace más que retroalimentar y proporcionar en ti energías para enfrentar la vida con un optimismo adecuado, que irradies felicidad y puedas incluso mirar hacia el frente y disfrutar de la vida. Pero tomando en cuenta lo que dice él, que ese hombre, esa mujer que tú eres interiormente, se vaya renovando día con día. ¿Y de qué forma? Retroalimentando tus pensamientos, pero sanos, no malsanos. Esforzarte por ocuparte en hacer actividades que disfrutes hacer. Porque toma en cuenta, que dice este escritor, que tus pensamientos o lo que tú sientes va a llegar a ser más superlativo para transformar tu propia vida. ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Cómo te gustaría disfrutar de la vida? ¿Cómo te gustaría sentirte en este momento? Seguramente muy bien. Y el hecho de que yo te esté hablando esta información no quiere decir que yo al 100% en mi vida personal me sienta todos los días muy bien. Como ser humano, por mencionarte un ejemplo, mira, no soy nada diferente a ti. Si tú y yo, por ejemplo, hiciéramos esto como práctica, mira el dorso de tu mano. Si tú y yo en este momento agarráramos y nos diéramos un fuerte pellizco, pero con ganas, nos dolería exactamente igual, porque no somos diferentes en nada. Somos hombres o mujeres con sentimientos nobles, personas emotivas. ¿Qué cambia? Nada. Carne, huesos, somos exactamente iguales. Lo cual quiere decir que enfrentamos problemáticas y dificultades muy semejantes. Lo único que cambia es la manera en cómo enfrentamos estas dificultades, estos problemas, con qué actitud. Pero no soy nada diferente a ti. Que si otros han superado la ansiedad, el exceso de preocupación, el estrés, la depresión, la nostalgia, sí, pero no ha sido simple. Pero no quiere decir que sean superhombres simplemente o supermujeres. Se han esforzado por dejarse guiar, dejarse ayudar, utilizar las herramientas adecuadas para poder hacerle frente a esta situación. Por ello, ¿qué podemos hacer más para retroalimentar un organismo sano que irradie felicidad? Otra cosa que pudiéramos hacer es darnos la oportunidad de demostrar una sonrisa. Esto no te cuesta nada, en realidad, mira, en este momento yo me estoy riendo. Suelo ser siempre una persona muy alegre, quiero decirte. Pero en los vídeos, cuando yo hablo en público, es algo que de manera automática cambia mi semblante, cambia mi manera de hablar, cambia mi manera de expresarme, de moverme, de gesticular. Pero yo soy una persona muy alegre. Sin embargo, en esta actividad siempre suelo ser bastante serio. Me voy soltando poco a poquito, me cuesta algo, pero me esfuerzo. Y deberías de ver que cuando empiezo a sonreír, totalmente los músculos de la cara se relajan y siento una sensación diferente completamente en mi organismo cuando río. Cuando cambio el semblante de serio a ser una persona mucho más alegre. Esto causa demasiado beneficio en tu organismo. Por ello, el esforzarte por sonreír va a dar lugar a que esta no te va a costar nada y va a ser tu mejor medicina. Te lo dije en vídeos anteriores,
Sobreactúa si tú quieres, apodérate de la felicidad. Da lugar a hacer que te has apoderado de esta y que por lo tanto demuestras e irradias felicidad. Por esta razón, recuerda que la risa va a ser tu mejor medicina, que no te va a costar nada. Probablemente con esto pudiéramos ahorrarnos tantos pesos por tanto gasto económico que hemos invertido en la ayuda profesional de otras personas. Pero si bien la risa nos ayuda en tanto y puede sanar biológicamente nuestro organismo, cuando lógicamente no estoy hablando de enfermedades terminales o enfermedades graves, no, estoy hablando de algo que nosotros a veces provocamos debido a nuestra frustración, a nuestra falta de alegría, a nuestro exceso de preocupación. Por ello, la risa, no se te olvide, es tu mejor medicina y no te va a costar ni un peso. Por ello, inviértele tiempo. Recuerda que el hacerlo va a dar lugar a cambiar tu estado emocional, tu semblante y la relación con la gente que te rodeas. Va a ser mucho mejor. Yo sé que deseas vivir bien con tus hijos, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo, tener una mejor relación con compañeros de trabajo, compañeros de escuela, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo, ser un buen hermano, una buena hermana. Sé que deseas todo ello, pero inviértele tiempo a sonreír. Ve películas cómicas, sanas, lee chistes sanos, no te des lugar a la vulgaridad. Cualquier persona se deja llevar por esa suciedad. Ve cosas sanas que retroalimenten tu propio ser, tu conducta moral, tus hábitos de vida sanos, que no den lugar más que a verte una persona diferente por lo sano que físico o espiritualmente o moralmente estás demostrando. Fíjate aquí otro principio que te voy a leer, ya casi voy a culminar este vídeo. Aquí en el libro de Proverbios 15:3 se menciona, fíjate, dice: un corazón gozoso tiene buen efecto en el semblante, pero a causa del dolor del corazón hay un espíritu herido. Emocionante, muy interesante este principio. Fíjate, dice otra vez, un corazoncito, un corazón gozoso, dice aquí, tiene buen efecto en el semblante. ¿A poco no? Cuando nos sentimos conmocionados aquí. Como recuérdala cuando seguramente en alguna ocasión de tu vida te has enamorado o simplemente aprecias al amigo o a la amiga, y cuando te reencuentras con alguien que quieres, que amas, que aprecias, ¿cómo se siente tu corazón? Y cómo se refleja físicamente o gesticulas para demostrar la conmoción que está produciendo en ti el ver a cierta persona. ¿Verdad que se refleja inmediatamente esa emoción? Pues se espera que tú y yo, como dice aquí el libro de Proverbios 15:3, si tu corazón está gozoso, ¿cómo va a ser tu semblante? Pero si estás lleno de amargura, si no te esfuerzas por irradiar felicidad, por lo menos empieza por una pizca. Pero si no estás haciendo ni siquiera un intento por lograrlo. Pero dice aquí, a causa del dolor del corazón hay un espíritu herido y por lo tanto nos sentimos tristes. Por eso es tan importante que en nuestro caso, de manera muy personal, nos esforcemos por irradiar dicha alegría, dicha felicidad, que todo el mundo lo note. Nada sencillo te estoy diciendo. Sin embargo, es posible. Sobreactuar te ayuda más que afectarte. Por esto, nunca hay que olvidar que puedes hacer mucho por mejorar tu calidad de vida. Depende de ti simplemente, que tú lo quieras, que tú lo desees. Por ello, cuando estos síntomas se presenten en ti, de que estés teniendo una vida amargada, llena de exceso de nostalgia, exceso de depresión y de tristeza, ¿qué vas a hacer? ¿Te sientes en este momento desgraciado o desgraciada en la vida? ¿Te sientes que no vales nada? ¿Que no tienes propósito para vivir? ¿Te sientes sin sentido para seguir respirando? Si esto se está convirtiendo o ya llevas mucho tiempo padeciendo esta situación, esto ya se ha convertido en un problema, lo cual, si esto ya te está dando lugar a impedirte llevar a cabo tus actividades personales como estabas acostumbrado
hacer en el pasado, entonces esto demuestra que es el momento de pedir ayuda. Si bien estos talleres no te ayudan, si bien ya has consultado a un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, y si crees que mucho de esto no te ha funcionado, y que ahí sí el problema no radica en los externos, sino en nosotros, de forma personal. También hay que ser demasiado legales y juiciosos para aceptar nuestro grado de responsabilidad para ello. Por ello, si en tu caso estás faltando al trabajo, si en tu caso estás faltando a tus actividades seglares o escolares, por ejemplo, si esto ha afectado tus relaciones familiares, conyugales, si esto te ha dado lugar a no tener los deseos de levantarte incluso de la cama, por querer permanecer todo el tiempo acostado, padeciendo este exceso de depresión o de nostalgia. Incluso si te has negado a alimentarte porque no tienes deseos incluso para comer. O en el peor de los casos también, como mucha gente se ve afectada que no puede conciliar el sueño, no puede dormir. Si esto está pasando en ti, significa que necesitas la ayuda inmediata. Y si muchas de las ayudas a las cuales has recurrido no te han ayudado, que hay si el problema no radica en ellos. Ellos están haciendo su parte y lo que es más, sanes o no, están ellos generando algún ingreso debido a darte un servicio. Pero si estás malgastando el dinero, pues hay que, o si no, vamos a llamarle, lo estás invirtiendo de una forma propia porque requieres la ayuda y buscas la mejor forma de sentirte bien. Pero si bien lo estás invirtiendo, haz una muy buena inversión. Contribuye con ellos, contribuye con los métodos, con las herramientas que te ofrecen, con los medicamentos que te proporcionan. Esto ya hace su parte, ahora depende de ti hacer la tuya. Por lo tanto, es necesario que tu optimismo siempre te esfuerces por mantenerlo. Si no es que al 100, por lo menos al 50. Te lo he dicho, si estás en el nivel 5, para mí ya es una ventaja porque estás en el punto intermedio, entre que no te inclinas ni muy arriba, ni te inclinas para abajo. Estás en el nivel en que tienes la opción y la posibilidad de decidir qué hacer y mejorar hacia dónde te quieres inclinar, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, tu optimismo, mientras sea el adecuado, tu vida va a ser saludable. Quizás tú pudieras pensar o creer, bueno, hasta parece ridículo ser demasiado optimista, pero yo te puedo decir que es mejor ser demasiado optimista, porque yo sé que en algún momento la vida te va a decepcionar. Si pensamos que la vida es color de rosa, seguramente en algún momento nos va a decepcionar. Sin embargo, ese optimismo es mucho mejor que el pesimismo que nosotros nos hemos dado lugar a caer en un vicio constante. Y al no permitirnos salir de él, lógicamente no hace más que producir mayor problema que bien. Por ello te digo, aunque fuera demasiado optimista y exagerado, y aunque me dé de topes porque me voy a decepcionar en algún momento, pero el optimismo siempre va a ser mucho mejor que el propio pesimismo, que tú y yo quizás andamos arrastrando. Y siempre va a ser mejor el optimismo que seguramente la realidad. Pero dime, ¿no nos va a hacer bastante bien el optimismo? Vida más sana, mente más sana, corazón más sano, cuerpo más sano. Y por lo tanto esto es igual a mucha felicidad. El último principio que te voy a leer de aquí es en el libro de Proverbios 15:15 y dice así, mira, todos los días del afligido son malos, pero el que es bueno de corazón tiene un banquete constantemente. ¿Te das cuenta? Dice aquí este personaje algo tan sabio, más claro que el agua no puede ser. Todos los días del afligido siempre van a ser malos. Aquellos que siempre nos estamos lamentando de la vida. Aquellos que constantemente están pensando que todo es color negro y que no hay ningún color que puedan vislumbrar en su vida personal. Aquellos que creen que la vida siempre ha sido desgraciada. Aquellos que creemos que probablemente la vida no vale la pena vivir. Aquellos que nos negamos a verle un poquito de luz, de iluminación
a la capacidad de poder vivir. Pues dice aquí que este tipo de personas que constantemente durante todos los días, cualquier minuto y hora de los días, los 365 del año, están afligidos o amargándose la vida pensando que esta vida es lo peor que les tocó vivir, para ellos la vida siempre va a ser mala. Sin embargo, dice que el que es bueno de corazón, el que ve las cosas con optimismo, con alegría, siendo optimistas más positivos, dice aquí, va a tener un banquete constantemente. Dice como para chuparse los dedos. Lo cual quiere decir, yo estoy de acuerdo contigo. Quizás ser demasiado optimista parece ridículo y te vas a dar de topes, también estoy de acuerdo. Pero te decía hace un rato, ¿no? Tu optimismo va a ser mucho mejor que tu pesimismo. Y el optimismo va a ser mucho mejor seguramente que el realismo, pero nos va a hacer mucho más bien que mal. Por lo tanto, entonces, ¿a qué estás dispuesto a hacer en esta ocasión? ¿Estás dispuesto a irradiar felicidad al esforzarte por sonreír con algo que no te va a costar, que es tu propia sonrisa? Ver la vida de otro color. A veces uno espera que el mundo sea tan diferente, pero la vida, el mundo es como es. Y lo único que vamos a terminar por hacer es aceptarlo. Y nosotros ahora a tratar de enfrentar el modo de vida que la gente, que el mundo propiamente te puede ofrecer. Aunque no pretendemos adaptarnos, porque muchas de estas acciones o vidas no son muy morales, ni mucho menos muy buenas, pero entonces nosotros hagamos el cambio. Aunque seamos 1, 2 o muy pocos en este planeta, con ese plan de modificar, si no es que el mundo, por lo menos nuestras vidas, que aunque seamos muy pocos, nosotros hagamos el cambio. Tienes tarea que hacer, tenemos mucho que trabajar para poder lograr lo que queremos alcanzar, que es la felicidad. Entonces, tome en consideración el tema de este vídeo. Elimina el síndrome del soldado tomando el control de tus pensamientos. Ya compartimos mucho de esto, espero que esto te haya resultado útil. Fue un placer, amigo, amiga, estar contigo el día de hoy y esperemos vernos en la siguiente ocasión. Dale like, suscríbete y recomienda los vídeos, por favor. Nos vemos en la siguiente ocasión. Tu amigo Ismael Nava se despide de ti y nos vemos a la próxima.